Bueno, pongan mucha atención a este video porque les voy a estar explicando el templo y morada del Espíritu Santo, que muchas personas todavía siguen practicando lo antiguo, donde se hacía un templo hecho de manos y decían que ahí moraba Dios y la gente subía cada año a ir a celebrar la Pascua, a ir a celebrar fiestas y todo eso. Y donde quiera que estuvieran, tenían que ir, aunque estuvieran bien lejos, tenían que ir a ese lugar donde Dios ponía su nombre. Entonces, ahora en Cristo es algo muy diferente y lo voy a estar explicando. Espero que lo miren hasta el final para que entiendan muchas cosas. Dice en Hebreos 3, Jesús es superior a Moisés. Y pongan mucha atención en esto porque aquí, si usted pone atención a la escritura y le sabe dar el verdadero significado, usted puede entender muy bien, porque en la escritura está escondida todas las riquezas, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Dice entonces, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Y mire, ponga atención en esto. Cuanto tiene mayor honra que la casa, o sea que Moisés, el que la hizo. ¿Sí entiende? El Señor Jesús es el que hizo todas las cosas, porque Él es Dios. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Fíjese, el Señor Jesús no es siervo, ¿ok? Para testimonio de lo que se iba a decir, lo que iba a decir el Señor Jesús. Pero Cristo como hijo sobre su casa, fíjese, su casa, Él es el dueño, la cual casa somos nosotros. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa esto? Dice el Señor, ¿qué casa me pueden edificar donde more mi nombre si yo hice todas las cosas? ¿Ve? Entonces, dice la Escritura, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. En Cristo ya hay un templo no hecho de mano. Entonces, ¿quién compone ese templo? Cada persona que es una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, esa casa que es el templo de Dios está formado por personas, porque dice la Escritura de que el templo, pues el de Salomón, era solamente como algo fake, algo que se hace primero como señalando lo que se va a hacer después. Allí, en ese lugar, estaba la presencia de Dios. Entonces, la gente iba, acuérdense que estaba el arca del pacto, había el lugar santo, el lugar santísimo, pero era una copia de lo que está en el cielo, que la gente en ese tiempo de que entraban a ese templo físico, no había la entrada al verdadero. Cuando el Señor ya muere en la cruz y al resucitar, es que nosotros
fuimos salvos cuando Él resucitó, porque Él con una sola ofrenda hizo perfectos a los que Él santificó. Entonces nada más es una ofrenda en el cuerpo de Cristo. Porque dice también que el testamento, mientras que vive el testador, el testamento no está vigente. Entonces, cuando el Señor Jesús murió, porque Él se hizo semejante a nosotros, claro, nadie le quitó la vida ni nada, simplemente Él se hizo semejante a nosotros, pero al morir, Él fue el que entregó su vida, nadie se la quitó, nadie, porque Dios nadie puede con Él, ¿verdad? Él dio su vida y Él la volvió a tomar, esa es la verdad. Pero humanamente, claro que se miró que le quitaron la vida, que lo golpearon y todo eso, pero ese era un plan, era el plan para salvarnos. Entonces Él abrió los lugares celestiales para nosotros, para que podamos acercarnos a Dios y que Él pudiera darnos de su naturaleza, porque cada persona que tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, Él produce en nosotros un cambio, produce en nosotros amar como Él. Por eso nosotros tenemos la mente de Cristo, porque ya no miramos como el mundo mira. Ya no miramos como mira la humanidad, sino que miramos con los ojos de Dios y con el sentimiento de Dios, con el amor de Dios, porque tenemos su Espíritu. Eso nadie nos lo puede enseñar, nadie nos puede enseñar a amar, nadie nos puede enseñar las cosas que solamente son de Dios, porque dice la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, o sea, no viene de aquí, de la tierra, de ningún humano. Si nosotros tenemos algo, eso nos lo ha dado Dios. Entonces nosotros podemos orar para que otra persona, Dios le dé dones, pero nosotros no somos los dueños, no tenemos el poder. Nosotros podemos orar para que una persona se sane, pero el poder no es de nosotros, porque en el momento que dejamos de orar por esa persona, somos personas naturales, simples, o sea, el poder viene en el momento que uno ora, viene el poder, sana, pero después nosotros no podemos andar creyéndonos que somos Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas. Pero ahorita la enseñanza es sobre el templo que verdadero. Entonces, mire, ya no tenemos que estar yendo a templos físicos, porque eso ya se terminó. Nosotros cuando oramos subimos a los lugares celestiales, porque tenemos el Espíritu de Cristo que nos lleva. Por eso es de que a Juan le dijeron: sube acá y te mostraré. También Pablo, él dice que él no sabe si en cuerpo o en espíritu, pero él subió a los lugares celestiales. Entonces nosotros también, cuando el lugar de nuestra reunión de los cristianos no es aquí en la tierra, no, porque la Escritura dice: porque ustedes no se han acercado al monte que ardía, o sea, el monte de donde bajó las tablas Moisés. Dice: ustedes se han acercado a la nueva Jerusalén y a la compañía de millones de ángeles y a los espíritus de los santos hechos ya perfectos. Allí es que nosotros nos acercamos cuando oramos. No, o sea, no podemos estar yendo a un lugar que nos engañan, que nos digan: aquí Dios puso su nombre. No, el nombre de Dios lo puso arriba porque Él está allá.
Ahora, el cuerpo de Cristo se compone de muchas naciones, muchas lenguas. No crea que porque, digamos, cuando el Espíritu Santo, cuando dijo el Señor a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyera, fuere bautizado, será salvo, y bueno, eso se cumplió porque cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, en ese lugar había gente de todas las naciones, ¿Y quién cree usted que les predicó a todas las naciones? Los apóstoles. Y no simplemente los apóstoles, porque el Señor le dio el Espíritu a todos los que estaban ahí, que eran más de 100 personas. Todas esas personas profetizaban, o sea, hablaban la palabra de Dios. Y allí en ese lugar había de todas las naciones. Entonces sí se cumplió lo que el Señor le dijo a los apóstoles, que ellos predicarían a todo el mundo, porque allí había personas de todo el mundo. Entonces el Evangelio se predicó por las personas que estaban ahí en el aposento alto. Y muchas naciones oyeron la palabra, la oyeron. Entonces, nosotros no podemos estar diciendo que, digamos que una persona va a llevar el Evangelio a todo el mundo. Porque el Evangelio se predicó a todo el mundo que en ese momento existía. Entonces, ahorita se le está predicando a la gente que nació después de ahí. Porque la gente que existía en ese momento supo la palabra porque todas esas personas llevaron la palabra a los lugares de donde ellos eran. El eunuco llevó la palabra a donde él era, porque se le predicó la palabra. Ahora, esas nuevas generaciones no son ese mundo que existía en ese tiempo, sino que son nuevas generaciones. Y la enseñanza, lo que le dijo, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, se cumplió porque ellos predicaron a todo el mundo. Usted lo puede leer cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, que había de toda raza. Ahora, en este tiempo, no es la misma palabra para digamos que yo diga que Dios me va a usar a mí para llevar el Evangelio a todo el mundo, porque yo simplemente hablo español. Entonces, yo puedo predicar a las personas que hablan español, pero no les puedo predicar, o tal vez puedo tratar de explicarle a alguien que hable inglés, pero yo no puedo predicarle a un chino, no puedo predicarle a alguien que no hable mi idioma. Yo no me puedo valer de otra persona que hable chino para decir que yo le prediqué, porque no le prediqué yo. Ahora, muchos dicen que Cristo dio autoridad a sus apóstoles. Mire, lo que Él le dio, el poder, es del Espíritu, cuando vino sobre ellos, y es cuando la gente puede profetizar, porque dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas profetizarán. ¿Qué es profetizar? Es edificar la iglesia, es enseñar la palabra. Eso es de parte del Espíritu, por cierto, porque no podemos estar predicando mentiras. Mentiras como, por ejemplo, predica Carlos Montemayor, que dice que en aquel templo de Guadalajara están los ojos, los oídos de Dios. ¿Sabe qué? Eso es el pasado. Este señor todavía está en el pasado, está en el viejo pacto. Todavía no se da cuenta que ya tenemos entrada a los lugares celestiales. Todavía no se da cuenta el viejito, porque él lo que quiere es sacar dinero. Porque todos los que reúnen